¿Qué tal? Dios les bendice. Muy buenas tardes a los que están en vivo y a los que ven la transmisión. Posteriormente, bendiciones también. Estoy aquí calibrando bien el audio para poder arrancar. Muy bien. Un poquito de agua para la garganta tenerla lista. Vamos a hablar acerca del amor de Dios y de la fe de Dios. Quiero compartir esta palabra. Y posteriormente, vamos a estar un ratito aquí, pero posteriormente vamos a ir de manera privada con nuestro equipo élite por vía Zoom. Hay algo por aquí, pero listos ya. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer una oración. Vamos a creerle a Dios por fe. Padre, gracias. Gracias, papito, por tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz. Muchas gracias por tu palabra. En ella descansamos, en ella caminamos. Gracias, papá, por ella. En el nombre de Jesús. Espíritu de revelación en nuestras vidas. Amén y amén. Manifestándose en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar. Quiero tocar esto en 2 o 3 puntos. Y primero quiero hablar un poquito o un tiempo acerca de las bases de la fe. En Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20. Vamos a ir ahí. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Voy a leerlo de nuevo. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Esta es la fe de Dios. Y no está hablando acerca del tamaño, sino está hablando del potencial como semilla de la fe. Bueno, también vamos a leer Colosenses 2 antes de dar más explicaciones. Vamos a Colosenses 2 también. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Y hay otra escritura en San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3 escrituras en esta parte introductoria, o esta introducción del poder de la fe. Estamos hablando del poder del amor de Dios, o del amor de Dios y de la fe de Dios. Ahí en Juan 8:31 dijo Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces empecé a enseñar acerca de principios de fe, de bases de fe, y es muy importante. Tengo un tema que se llama las bases de la fe, que son 7 horas como un maratón. En YouTube lo tenemos, Pastor de Fe, lo puedes encontrar. Y hablamos acerca de los fundamentos, de las bases de la fe. Cosas muy importantes. Por ejemplo, el primer fundamento es creerlo en el corazón, confesarlo con la boca. Ese es el primer fundamento de la fe. El segundo fundamento de la fe es actúa sobre tu fe, es decir,
La fe tiene acciones correspondientes. No se trata de imitar a alguien en el sentido de que alguien hizo algo, pues yo también lo voy a imitar si realmente Dios a mí no me habló eso. Sino es actuar sobre mi fe. Hay cosas generales o principios que aplican a todos. Eso sí, hay que aplicarlos. En Colosenses 2, versículo 7, acabamos de leer: de la manera que recibisteis al Señor, andad en Él. Y nosotros la recibimos por fe. ¿Qué hicimos para ser salvos? ¿Qué hicimos para conectarnos con Jesús, para reconectarnos con Jesús? Creer en el corazón y confesarlo con la boca. Primero oímos, luego creímos y luego confesamos. De esa manera. Y leímos en Colosenses 2, versículo 7, de la manera que lo recibiste a Jesús, andad en Él. O sea, no es algo que tú te gradúas de hacer, de decir, yo ya eso de fe no ocupo estudiar, porque ya lo vi, ya enséñame algo nuevo. Sino, no es algo que te gradúas, sino es algo que siempre estás aplicando en diferentes niveles. Pero es el mismo principio: de la manera que recibiste al Señor, andas en Él. ¿Cómo lo recibimos? A través de la fe. Entonces, hay otro tema que enseñé que se llama lo insignificante y gigante de la fe. De tan básico que es la fe para nosotros, pudiéramos, no de la manera correcta, pero pudiéramos menospreciar y decir, eso de fe yo ya me lo sé, y no aplicarlo. Por ejemplo, lo que digas te será hecho. Lo que digas te será hecho es algo que todavía estamos aplicándolo en nuestra vida. Son bases de fe. O sea, son fundamentos que siempre hay que aplicarlos. En Mateo 17:20 veíamos hace un ratito, Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, como una semilla para plantarlo, entonces le vas a decir a este sicómoro que se desarraigue o que se mueva y se pasará. Y nada será imposible. Entonces, aquellas cosas que en tu mente, en la mente carnal, has considerado imposibles, a través de la fe, a través de desarrollar la fe de Dios que está en nosotros, nada es imposible. Entonces, creo que es muy importante, basado en la palabra de Dios, que un creyente aprenda a vivir por fe y sea confirmado, como vimos en Colosenses 2:8, confirmado en la fe. O sea, una persona que está bien filoso todavía, bien radical en lo que declara, bien radical en lo que escucha, bien radical en lo que cree, bien afiladito. Y cuando empecé a enseñar acerca de esto, estoy hablando hace 2, 3 años, con una enseñanza muy consistente, o quizá 3, 4 años, muy consistente acerca de fe, de todo lo que engloba las verdades básicas, pero no son básicas, las verdades maravillosas de la palabra de fe. Empezamos a hablarlo, empezamos a enseñarlo, y yo decía algo: no necesitamos nada nuevo, decía yo. No necesito enseñar nada nuevo. Solamente con dominar esto que ya sabemos, aplicarlo, es suficiente. Y así así permanecí enseñando verdades como la justicia de Dios, que todavía es fundamental. Hoy todavía declaré, yo soy la justicia de Dios. Verdades como la redención, que aprendimos que es una redención eterna, que es un perdón infinito que Jesús obtuvo por nosotros. La gracia de Dios, que en la reunión pasada hablaba que Pablo le llamó gracia, pero gracia podemos llamarle el amor de Dios. No vamos a pelearnos por un concepto o por simplemente algo lingüístico, una palabra. No clavarnos en lo textual, sino en la esencia, es el amor de Dios. Temas como la posición en Cristo que tenemos son fundamentales. Nuestra autoridad, la autoridad que tenemos, recordar esa autoridad es importante. Temas como la fidelidad de Dios, la muerte espiritual de Jesús, todas estas verdades son poderosas y hay que mantenernos balanceados entre estas verdades
Y como dijo Jesús, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Una verdad no aniquila la otra verdad. Así que estos miércoles vamos a estar siendo confirmados en cosas básicas de fe, cosas muy importantes. Y yo me mantuve diciendo por un tiempo, no necesito enseñar algo nuevo. Vamos a aplicar y a dominar estas cosas de fe, estas cosas importantes, vivirlas más que nada, más que empezar en pensar en compartirlo. Yo he hablado, es vivirlo yo. Y allí es donde he anclado mi vida en la palabra de Dios. Y te invito a que tú te mantengas así, viviendo por fe. Aunque yo hable de algún otro tema, siempre la palabra dice: el justo por su fe vivirá, por su propia fe. Y esta fe es la fe de Dios. Gloria a Dios. La palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe. O sea, vivir por fe es fundamental en la vida. No es algo que es obsoleto, no es algo que es anticuado. Es un estilo de vida. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Creerle a Dios por cosas, manifestarlas. Creerle a Dios por cambios de carácter, por cosas, por ganar personas para Jesús, por riquezas materiales. Aplicarlo en nuestra vida. Es maravilloso. Pero mientras estaba en este crecimiento de estarlo aplicando, y todavía lo sigo estudiando, yo estudié acerca de bases de fe. El domingo hablé de un tema que se llamó palabras crearon el universo, o el universo proviene de palabras. Hoy estaba estudiando para mí mismo esa parte. El universo proviene de palabras. Dios habló y existió este sistema. Impresionante. Pero luego, esto fue hace un poquito más de 2 años, para ser exactos, 2 años, 2 meses. Estaba dando una serie que se llamaba Conociendo a Abba, y allí en esa serie explotó algo, como decía el pastor Arnoldo: cuando menos piensas, salta la liebre. Y vino una revelación del amor de Dios y de quién es Dios, y del oscuro origen de la ley de Moisés. Y sin yo buscarlo, porque gente ha pensado que el pastor quiere decir algo nuevo o sacar algo nuevo, pero si usted revisa las enseñanzas 2 años, 2 meses atrás de eso, mi discurso, mi narrativa era: no necesito nada nuevo, vamos a quedarnos en fe, viviendo por fe, aplicando fe en cuanto a vivir en salud divina, que no te pegue ni tan solo un resfriado, aplicando fe para vivir en paz, aplicando fe para salvar nuestra alma, aplicando fe para vivir en riqueza material, aplicando fe, creyéndole a Dios, bien filosito, sí. En eso estaba, y de repente explotó eso de Conociendo a Abba. Y tuve que parar la serie. En la segunda sesión paré. Era un diciembre 2022, creo. Y vino a mi vida revelación fuerte. He experimentado eso como 3 veces en mi vida. Esa revelación fuerte que te sacude, que te choquea. Fuerte, unas 3, 4 veces en mi vida solamente. Y esa fue una de ellas. Yo sé la sensación, como dijo Pablo en Filipenses 3, si otra cosa sentís, os la revelará el Señor. O sea, lo sientes, es más que sentir físicamente, es una percepción. Y luego viene la revelación. Y sentí eso como cuando la negación de una idea, cuando muere, de un tema que se llamó muerte a ideas viejas, sí. Y sentí la sensación como cuando no puede ser, ¿cómo? Esa sensación cuando por primera vez oí que Dios no manda males ni los permite con un propósito. Donde derramé lágrimas y dije: Señor, tú eres fiel. Esa sensación cuando oí que Jesús bajó al infierno a sufrir por mí. Y que murió en mi lugar. Y que murió en nuestro lugar. Cuando yo lo escuché, me acuerdo que me tiré al piso. Todavía recuerdo la sensación. Aquel versículo de Isaías 52.
nos dice que el Señor desnudó su santo brazo y que le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y cómo subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Y versículos como Mateo 12:40 impactaron como si fueran proyectiles en mi vida. Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Yo no sabía. Y hubo una revolución en mi vida. Me transformó para siempre. Después en mi vida hubo otro punto de inflexión cuando escuché acerca del reino de Dios. El reino de Dios. Este año 2024 hablé sobre el reino. No temas, el reino es tuyo. No tengas miedo, porque el reino es tuyo. Y aquí de hecho tengo una carpeta a mi lado que se llama así. Yo sigo, mira, lo vas a ver al revés. No temas, el reino es tuyo. Y aquí, poderoso. Cuando hablaba a Jesús de que la gente tenía miedo por lo que iba a pasar en cuanto a la comida, a la bebida, al vestido, qué iban a hacer si no tenían dinero. Y Jesús dijo, no, manada pequeña, pequeños, no tengan miedo, papá les ha dado el reino. Y escuché al pastor Arnold hablar acerca de esto. Y este año pasado hablaba acerca del reino, que el reino es un territorio que nos fue dado, que es la tierra, y todos sus recursos son nuestros. Y también reino significa no nomás un territorio, sino poder real para gobernar. Nos ha sido dada el planeta Tierra y poder regio para gobernarlo. Y eso cambió mi vida cuando escuché por primera vez que no íbamos a vivir en el cielo por la eternidad, que la tierra es nuestro lugar eterno, que aquí nos puso papá, aquí nos quiere Él como regentes de este planeta y que Él va a bajar su ciudad a esta tierra en el final de los tiempos. Cambió mi vida para siempre, totalmente. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino que fue preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios, etc. Fue un punto de inflexión en mi vida. Eso pasó hace muchos años, pero en el año 2022, en diciembre, cuando Dios estaba leyendo el antiguo pacto y Dios me dijo, ese del antiguo pacto no soy yo. Fue muy fuerte para mí por primera vez. Escuchar eso y decirlo aquí ya es fuerte. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla estas cosas. Estoy seguro que Jesús cuando dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Se refería a Jesús exactamente a quién es el Padre. Pero para conocer al Padre, teníamos que quitarnos el velo de la ley de Moisés. Duré 2 meses en una especie de shock, asimilando cómo fue. Pensábamos que Satanás era mentiroso, pero no tanto como para él disfrazarse de Dios y darle la ley a Moisés y Moisés pensar que es Dios. Y luego Dios me dijo, y diles que ese no soy yo. Y a partir de ahí, en mi vida fue fuerte, un cambio. Y partimos desde que mi enfoque era enseñar fe y decir, no ocupamos nada nuevo, simplemente caminar por fe. Pero luego vino esa explosión y ¿qué podía hacer? No podía decir, no, Señor. Si lo que yo he pedido es conocerlo a Él, más que sus principios, porque fe es una ley de Dios, no es Dios. O sea, es un precepto de Dios. Pero más que tus preceptos, papá, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero saber quién eres tú. Y ahí empezó. Yo estaba leyendo en ese tiempo Ezequiel capítulo 20. Estoy haciendo una retrospección para ir a lo que vamos. Yo estaba leyendo Ezequiel capítulo 20 en diciembre del 2022. Y dice Ezequiel 20, versículo 25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y cuando leí esa parte yo dije, no puede ser que Dios dé estatutos que no son buenos y decretos por los cuales no podrían vivir.
Hay una versión que dice, llegué hasta darles mandamientos malos, leyes incapaces de hacerlos vivir. Y yo supe que ese no era Dios. ¿Cómo Dios va a dar leyes malas? Preceptos para que no podamos vivir. Eso, cualquiera que entiende el nuevo pacto, tú dices, hay algo malo aquí. Y busqué en el original y el sentido era todavía más fuerte. No había mala traducción, entonces supe que había algo allí. Y eso transformó mi vida. No en el sentido total, mi mente, porque mi mente dura un tiempo en asimilarlo, porque fuimos muy afectados por ese concepto de Dios. Un Dios malo, aún siendo de gente de palabra de fe. Y hoy le iba a poner al tema amor más fe igual a milagro, porque uno no puede ejercer una fe viva, una fe poderosa, si no conoces el amor de Dios. Porque cada vez que quieres ejercer fe, como a mí me pasaba, la culpa o la condenación, las nuevas mutaciones de la ley, me impedían recibir de Dios. Y el amor de Dios me ha revolucionado. Ya mi corazón no camina con una conciencia de culpa por su palabra. Y entendí lo que dice Filipenses capítulo 3. Quiero llevarte ahí. Filipenses capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y entonces ahí entendí que para poder conocer a Dios, tengo que quitarme y desprenderme de un conocimiento incorrecto, que es la esencia de la ley de Moisés, que esa misma esencia, aunque yo pensaba y decía que era del nuevo pacto, pero esa misma esencia tenía sus ramificaciones y no había entendido que el amor me da lo que no me merezco, lo que yo no me merezco, y ya me lo dio. Hemos estado hablando acerca de la obra terminada de Cristo. Ya lo hizo. Ya nos dio lo que no nos merecíamos. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Y le llama, Pablo, a los 10 mandamientos, le llama el ministerio de muerte. Impresionante. Y el versículo 13, 2 Corintios 3:13, dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. El entendimiento de ellos se embotó. Habla que cuando leen el antiguo pacto, lo leen con un velo. Y hasta el día de hoy está puesto ese velo. Pero nosotros miramos a cara descubierta al Señor. Lo miramos en su palabra. Quiere decir que lo veíamos con un velo. Ese velo era el hecho de pensar que Dios dio la ley de Moisés. Porque si Dios dio la ley de Moisés, hay un conflicto muy grande. Entonces, empecé, si tú te vas conectando, empecé diciendo que para mí, te estoy hablando antes de 2 años atrás, tenía como 3, 4 años enfatizando solo fe y las verdades fundamentales que engloban esto como justicia, redención, gracia, posición en Cristo, autoridad que tenemos, la fidelidad de Dios, la muerte de Jesús, todo esto. Pero después vino este choque fuerte con el hecho de que Dios es un papá amoroso y hay un oscuro origen de la ley de Moisés. Cuando uno examina el acontecimiento de cómo recibió Moisés la ley, eran todos los síntomas de un infierno allí. Había un fuego y a la vez había oscuridad. Eso es imposible, solo pasa en el infierno.
Había gente gritando que no se les ordenase más. Había truenos. Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso no pasaba con Jesús. Jesús nunca provocó miedo. Dice la palabra que cuando Moisés recibe la ley, dijo, si a una bestia tocase el monte, será apedreado o pasado con un dardo. Ese no es el amor de Dios. Así que para poder ver al Padre claramente, hemos tenido que estar muriendo a la ley. En Romanos capítulo 7 habla, así que vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. Si no mueres a la ley, no puedes conocer a Dios. Porque Él es un papá. Y el autor de la ley de Moisés no es un papá. Es un sanguinario. Dios es un papá amoroso que te ama. Cuando pecas no te pone una pena de muerte, no te apedrea. Te ama. Te protege. Te perdona. Te cuida. Así que estamos ahí nosotros teniendo un proceso de una transformación entre morir a la ley y conocer al Padre como realmente es un papá amoroso. Sí, en Colosenses capítulo 2 quiero llevarte, dice versículo 2, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Pleno entendimiento de conocer a papá. Una cosa es conocer a papá y otra cosa es tener pleno entendimiento de quién es Él. ¿Quién es Él? No sé si hay una verdad a los que les gusta pelear por qué revelación es más importante. Yo estuve allí en un momento, qué vergüenza. No sé si hay una revelación más importante que conocer quién es Dios. Más de lo que Él hizo, o sea, es más importante que alguna revelación de lo que Él hizo, una revelación más importante de algún principio, algún precepto. ¿Quién es Él? Y en el momento que te enfrentas a esa verdad y la recibes, la vida cambia. Ahí es que estamos, para tener pleno entendimiento de quién es Él. En Juan 16, versículo 25, Jesús dijo, la hora viene cuando claramente les hablaré acerca del Padre. Ya no les voy a hablar por alegorías. Quiere decir que Él nunca pudo hablar claramente acerca de quién es el Padre. Nunca lo pudo hacer. Habló con alegorías. No podían ellos. Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar. Ellos, para poder captar quién es el Padre realmente, tienes que morir a esos conceptos antiguos de la ley que nos afectaron. Nos estamos despojando de eso, pero ha llegado la hora. Estamos en esa parte. Gloria a Dios. Porque el concepto que tienes de Dios es ese concepto que vas a tener de ti y de los demás. Y ahí es donde yo digo, Padre, nuestra mente necesita ser transformada todavía. ¿Cómo te tratas a ti mismo? El concepto que tienes de ti mismo es afectado por el concepto que tienes de Dios. A pesar de que tú ya me escuchaste o has escuchado, probablemente todavía estás en ese proceso. ¿Cómo lo ves a Él cuando oras? ¿Como alguien que te abraza? ¿Como alguien que te carga en los brazos? ¿Como alguien que te está señalando con el dedo? ¿O como alguien te está diciendo, te lo dije? O como lo mostró Jesús, que había un hombre que tenía 100 ovejas, un pastor, y dice Jesús cuando lo habló, Él dijo que una de ellas se perdió. Y dejó las 99 en el redil y fue a buscar
la que estaba perdida. Y cuando la halló, dice que la cargó en los hombros y la llevó y la sanó. Ese es el cuadro que debo tener. Un Dios que me carga en sus hombros, que me abraza. Gloria a Dios. Estamos en esta parte, mis hermanos, entendiendo el amor de Dios y la fe de Dios, esta combinación. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, donde el que teme no ha entendido cuánto le ama el Padre, porque el temor lleva en sí castigo. Y la fuerza del amor de Dios, cuando lo entiendes, te choquea. Tiene el poder como de una planta nuclear, absolutamente. Y te hace calificar para el milagro que tú pensabas que no calificabas. Gloria a Dios. Estas dos verdades, la fe, el amor de Dios, esa suma, como dice Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Hace una combinación impresionante. El paralítico es el ejemplo impresionante cómo operaron el amor de Dios y la fe de Dios. El paralítico, aquel que lo bajan por el techo cuando Jesús está predicando, abren el techo y lo bajan. Y Jesús, cuando lo ve, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, de los que lo bajan, dice que le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Puedes ver a Jesús diciéndote eso hoy: hijo, hija, hijo, tus pecados han sido todos perdonados. Todos los que vas a cometer, ya los llevé yo por ti. Todo está perdonado. Esa fue la fuerza del amor que tomó al paralítico, echó fuera la culpa, echó fuera el temor. Y luego, paso seguido, le dice: por eso a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. El poder de la fe, lo declaró. Pero él no se sentía digno. Si Jesús le dice primero: levántate, toma tu lecho y anda, él no se levanta, porque él se sentía culpable y estaba así por eso. ¿Cuántas veces nosotros, conociendo el poder de Dios y el poder de la fe, nos culpamos? Y como hablé hace como 3 semanas, cuando dije el diablo no te quiere millonario, decía que una de las razones que puedes estar atorado en las finanzas es por la culpa, porque crees que no te lo mereces. Y en ese nivel es donde quiere Satanás tenerte, que no entiendas el amor de Dios. El amor de Dios, cuando lo empecé a entender, me hizo percibirme como alguien que siempre califica para un milagro. Yo siempre califico. Tú siempre calificas. Y que hace maravillas entre vosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Lo hace por las obras de la ley. El que hace milagros lo hace por las obras de la ley, lo hace por el oír con fe. Tú calificas para un milagro. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, tus pecados te son perdonados. Y cuando dices: sí, lo recibo, lo creo, porque se ocupa primero fe para eso. Se ocupa fe para creer que todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron llevados por Jesús. Con el corazón se cree primero para justicia. Cuando crees eso, entonces ya calificas.
para el milagro en tu salud, en tus finanzas. Ahí donde estás, levanta tus manos y de parte de Dios te quiero ministrar una palabra. Levanta tus manos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, tus pecados te son perdonados. ¿Crees esto? Sí, amén, yo lo creo. Entonces ahora levántate, toma tu lecho y anda. Lo que no podías hacer respecto a tu salud, hazlo por fe. Lo que no puedes hacer respecto a tus finanzas, hazlo por la fe. Pero necesitas saber que tú calificas para eso. Claro, yo leí en un libro apócrifo la historia de Sara. En nuestro canon, nuestro texto, nuestra traducción, el canon que hicieron, no incluye ciertas cosas, pero dice la palabra que hay una escritura donde dice que Sara dijo, pues Dios me ha hecho estéril, dijo, y no me ha dado hijos. Fíjate el concepto que tenía Sara de Dios. Dios me ha hecho estéril. Soy maldita. Dios me lo hizo. Dios es malo. No podía dar a luz. Pero en Hebreos 11 dice que por la fe recibió fuerza para concebir. La misma Sara, siendo ya grande, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Dice porque creyó que era fiel que no había prometido. ¿Cómo? O sea, primero dijo, Dios me hizo ser estéril, y luego dice que creyó que Dios era fiel que lo había prometido. Una diferencia, algo pasó allí. O sea, primero creo que eres malo y luego creo que eres fiel. Algo pasó, y sí, en un libro apócrifo habla de que Jesús mismo se acerca con Sara, le abraza y le dijo, yo te amo, te perdono. Y con su amor ella pudo recibir fuerzas para concebir y ejercer fe. Es que tal vez no se ha valorado la fuerza del amor de Dios. Hay cosas que han estado estancadas por no amarte como Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Dios te ama a ti. Muchas veces te explicaba algunas veces que a veces le hemos dicho a otra persona, Dios te ama, Dios te ama. Pero como que se te olvidó que te ama a ti. Me ama a mí, murió por mí. Verdades fundamentales. Cuando esto pasó, estoy cerrando, ahorita vamos a ir con nuestro equipo de élite. Cuando esto pasó, estas dos verdades se unieron, se fusionaron, porque vivir por fe, los principios de fe son fundamentales. Creerlo y confesarlo, accionar en fe. Ponemos a operar fuerzas espirituales que no vemos. Si nosotros nos diésemos cuenta lo que sucede cuando declaramos la palabra, o sea, ¿qué pasa en el mundo espiritual? Energía sale de tu boca. Gloria a Dios. Poder de Dios, luz sale de tu boca. En el mundo espiritual nuestra lengua es también como una espada que corta las tinieblas.
En el mundo espiritual nuestras palabras son luz, nuestras palabras son semillas. Si nosotros viésemos lo que pasa cuando diezmamos y ofrendamos, la fuerza espiritual que se activa, es reprendido el devorador. Pero actuamos por fe sin ver. Eso es fundamental, vivir por fe. Pero luego Dios nos ha enseñado a caminar en su amor, a tener un concepto correcto de quién es Él. Y Sara, cuando hizo el cambio de verlo a Él como fiel, y no pudo verlo como fiel si primero no le demostró su amor, como dice Isaías 54, mi fiel amor por ti no cambiará. ¿Te acuerdas? Yo lo parafraseo. Primero se destruirá el universo antes que mi fiel amor por ti. No cambiará. Tener esa verdad y entenderlo te pone en otro nivel. Ya no vibras en la culpa, no vives allí. Es un nivel de amor. Y eso hace que te ames a ti, te quieras a ti, te ames a ti. No como egocentrismo, sino con un amor sano. Y empiezas a amar a los demás. Y es ahí donde uno dice, estamos en una transición, porque dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios. Teníamos un falso Jehová, un iracundo, un rencoroso, que es un espíritu que operó en nosotros por mucho tiempo. Híjoles, ¿cuántas veces operamos como ese? Rencoroso, vengador. Ese de el que dio los 10 mandamientos es vengador. Si no me adoras, si tienes otros dioses ajenos delante de mí y adoras a otros, yo voy a castigarte a ti, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Así que hay de ti que no me adores. Ese no es el verdadero Dios. No tiene sentido. Hubo alguien, un impostor, que se hizo pasar por nuestro Dios, y es Satanás. Se disfrazó como ángel de luz. Claro, el enseñar estas cosas tuvo sus riesgos. Se abrió una caja de Pandora, en el sentido de que hay cosas que tenemos que distinguir cuando es Dios y cuando es Satanás. En el antiguo pacto tenemos que saber discernir, como dijo el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo profeta, probad los espíritus si son de Dios. Lo más importante es qué dijo Jesús al respecto. Cuando se habló acerca de venganza y de dañar, Jesús dijo, no sabéis qué espíritus sois. Dios no hace daño a nadie. Dios es amor. Ajá. Gloria a Dios. Hay riesgos cuando el amor toma el riesgo. O sea, alguien puede agarrar monte. Claro, pero lo corremos. Hay liderazgo que para que la gente esté allí, se congreguen, diezmen, ofrenden, usan el miedo, el amedrentar. Yo he corrido todos estos riesgos. Confío que el amor de Dios tiene ese poder de atracción que nos hace madurar a todos. Y que nos hace ver lo mejor en nosotros, como dijo Pablo, a nadie conocemos según la carne, y no nos juzguemos ni nos condenemos. Que este ministerio se mantenga limpio de eso. Perdónenme si alguna vez yo he juzgado o los he juzgado mal, perdónenme. Esa no es mi naturaleza. Tú tampoco, no me juzgues, no me condenes, porque te vas a perder lo mejor de Dios. Jesús dijo, si alguno recibe a un profeta, recompensa de profeta recibe. Tienes que ver a Dios en mí, no como alguien para idolatrarme,
ni postrarse delante de mí, sino entender que hay una autoridad espiritual, hay un peso espiritual. Veámonos con amor y que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, si es que Dios te conectó. Hay otras revelaciones que Dios ha dado y que he estado elaborando en ellos, como el hecho de hablarle a las cosas. Estos días he estado estudiando acerca del ritmo de paz. Hemos estado hablando hace rato, yo todavía pasé un tiempo estudiando acerca del ritmo de paz. No es una revelación menor. Vivir el ritmo de paz no es una revelación menor. Es relevante, es muy importante. Vivir sin afán. Y también saltos cuánticos, o sea, otras cosas que son revelaciones que se agregan, pero estas dos son fundamentales: el amor de Dios y la fe de Dios, y todo lo que engloba fe, porque palabra de fe engloba la revelación de la justicia, la revelación del sacrificio de Jesús en el infierno, nuestra autoridad, claro, la gracia, la redención, por supuesto. Así que caminemos en este amor que Dios nos tiene. No juzguemos, no condenemos, perdonemos. Que Satanás no siembre en ti rencor contra tu hermano, ira contra tu hermano. Velo como Dios lo ve. Vete a ti como Dios te ve. Qué tremendo. Y camina por fe. No se te olvide el instrumento de poder que tienes en tu boca. Llama las cosas que no son como si fuesen sin titubear. Obsérvate con el ojo de la fe. Ve lo invisible obvio hoy. Oh, brashei, brakata, remale, bashei, broke. Ve lo invisible obvio. Antes de terminar, quiero animarte que des este salto cuántico de fe. Ve lo invisible obvio. Si estás enfrentando alguna enfermedad, ya usaste la palabra de Dios, ahora usa el ojo de la fe. Visualízate sano, con energía, con vitalidad, con salud. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y en la cuestión de la riqueza material, hay algo que percibí en mi corazón. Soy muy cuidadoso con esto. Hay algo que percibí en mi corazón. Y casi, Dios mío, ¿cómo decirlo? Pero casi pude oír la voz de Dios. Como cuando Moisés escucha aquella voz y dice: he oído el clamor de mi pueblo. He descendido para librarlos. Cómo los hacen aullar en Egipto. Y creo que esta área de las finanzas es una área donde viene la manifestación de Dios grande. Ni lo estoy diciendo así nomás. No simplemente te estoy emocionando. Dios me habló en diciembre, en enero, recuerda, yo sé los planes que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal. Y hay algunos de nosotros que nos está yendo muy bien, pero hay otros que están en otros niveles, enfrentando, y tal vez se preguntan: yo diezmo, me ofrendo, ¿qué está pasando? Hay algo que está estorbando. Quizá algunos dicen: no estaré dando en la tierra correcta, ¿qué estará pasando? Pero pues yo veo a otros que diezman y ofrendan en nuestro ministerio y les va súper bien. Entonces hay diferentes cosas y he estado con muchas ganas de dar una serie sobre el asunto de las finanzas y los negocios. Pero ocupa venir la fe continua sobre este punto, porque hay cosas que son de sentido común, hay cosas que son de visión, otras cosas son de acción,
otras cosas son de implementación. Hay situaciones, pero he percibido ese clamor, así como hay algo que no está bien. No está bien que el pueblo de Dios padezca pobreza ni miseria. No es la voluntad de Dios. Claro, si tú dices, pastor, es que yo no quiero millones, claro, se entiende, no hay condenación, no hay culpa por no querer esos niveles. Pero Dios no quiere que tú padezcas nada. Una de las cosas que en mi vida hizo la diferencia es entender cuánto me ama el Padre. Me merezco lo mejor porque soy hijo de Dios. No tengo miedo. Yo creo que sí existen las puertas abiertas. He hablado. A veces antes me habían enseñado que eran como 20 y tantos y eran más que los 10 mandamientos. Y claro, o sea, existen las puertas abiertas porque si no, ¿cómo explicaríamos cuando a alguien le sucede algo malo y cuando a alguien no le sucede algo malo, mismo que Dios haga acepción de personas, ¿no? El nuevo pacto es muy claro, ni deis lugar al diablo. Sí, o sea, existen aperturas que se le pueden abrir a Satanás, pero una de ellas es el temor. El temor viene de no conocer a Dios como un Padre amoroso. En el amor no hay temor, etcétera. Hay otras, ¿verdad? En la lengua está el poder de la vida y la muerte. Tienes que cambiar tu confesión. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el robarle a Dios, la avaricia. Sabemos nosotros que hay ciertos puntos, claro. Y yo he aprendido, quizá con mi propia experiencia, porque la Biblia dice lo que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Quizá con mi propia experiencia te puedo enseñar que yo puedo cometer en mi carne algunos errores, pero hay cosas que no son negociables. Y es el oír la palabra, entender la palabra, el diezmar y ofrendar. O sea, no es negociable de que, ay, sí, tantito, ¿cuándo puedo? No, es innegociable. El perdonar. Son los consejos de Jesús. Jesús le dio 4 consejos. No juzgues, no condenes, perdona y da. No dijo, ora mucho. Claro que hay que orar, pero él dijo, no juzgues, no condenes. Perdona y da. Ser dador es una vida de fe. Gloria a Dios. Así que estén pendientes, estoy ahí con la antena puesta bien, así que es lo que Dios me va a manifestar en cuanto a esta serie de finanzas, que tengo mucho material para enseñar. Y hay cosas que hay que enseñar también acerca de negocios, de finanzas. Pero Dios, si estás enfrentando una situación en cuanto a finanzas, dice la palabra, la bendición del Señor es la que enriquece, no añade con ella tristeza. La bendición del Señor. Ahí donde estás, di yo soy bendito. Soy bendito. La bendición es estar empoderado para prosperar. Ahí la vamos a dejar por ahora, gloria a Dios. Así terminamos esta transmisión. Vamos a seguir unos minutos con el equipo élite. Gloria a Dios. Un abrazo, bendiciones. Creo que es una palabra que hoy hablamos con muchos ingredientes, cubrimos muchas áreas. Es una pizza que contiene pizza mexicana, hawaiana, pepperoni, de todo, muchas cosas, que es fundamental. Y Facebook acaba de implementar algo que cada 30 días se van a borrar las transmisiones. Así que nuestro equipo de oficinas Life Center, que son 2 personas que me ayudan, van a estar descargando estas enseñanzas, las van a estar subiendo a las diferentes plataformas para que por ahí ustedes sigan nuestra página que se llama Life Center. Vamos a ir a Zoom, esta aplicación donde es más personal la videollamada. Bendiciones. Un abrazo.